Algo que debemos aprender en este tiempo, como personas que tienen fe y de creer en un Dios que existe, que es real, es que necesitamos replantear nuestras vidas, como decía ahorita. Necesitamos entender que hay un Dios que ha dado todo por amor a la humanidad, que hay un Dios que dice la Biblia en Juan 3:16 que de tal manera amó al mundo que Él entregó a Jesucristo, a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él creyese no se pierda, sino que tuviera vida eterna. Y hoy quiero compartir con ustedes un mensaje de la palabra del Señor, aprovechando bien este tiempo. ¿Sabe por qué? Porque Dios le ha demostrado en este tiempo al mundo que el mundo no tiene el control de nada. Ni el hombre más rico ni poderoso tiene el control de nada. Y hoy quiero enseñarte a través de la palabra de Dios cuál es nuestra mayor necesidad en la vida. ¿Cuál debe ser nuestra mayor necesidad en nuestras vidas? Y permítame introducirlo a usted en esta mañana en las palabras de un hombre de Dios llamado Adrian Rogers. Y él declaró lo siguiente: si nuestra mayor necesidad hubiese sido información, Dios nos hubiera enviado un experimentado reportero. Si nuestra mayor necesidad hubiera sido la tecnología, Dios nos hubiera enviado un condecorado científico. Si nuestra mayor necesidad hubiera sido el dinero, Dios nos hubiera provisto de un experto economista. Si nuestra mayor necesidad hubiera sido la risa y el humor y la diversión, pues Dios nos hubiera dado un famoso comediante. Pero nuestra mayor necesidad, la cual Dios vio en la vida del ser humano, fue la de la salvación y el del perdón de sus pecados. Por eso Dios nos envió un Salvador. ¿Y saben cómo se llama ese Salvador? Se llama Jesucristo. Amén. Y permítame expresarte algo. Todo ser humano tiene unas necesidades naturales con las cuales nace. Es algo que es natural en cada persona. Debemos entender que somos criaturas con toda clase de necesidades. Por ejemplo, necesitamos del aire. ¿Quién no necesita del aire? ¿Y sabe qué viene a hacer el COVID? ¿Sabe cuál es uno de los diagnósticos? Es que viene a quitarle la respiración al ser humano. Le quita. El desespero más grande no es ni siquiera el dolor de huesos, el dolor de garganta, ni las fiebres altas que les dan, ni los problemas de dolencia que tienen en el rostro, sino lo más desesperante de esta enfermedad COVID-19 es la falta de oxígeno. Las personas que lo han padecido y que cuentan sus testimonios hablan de que es algo que no pueden controlar, es un desespero terrible. Por eso hay algunos que entran en estado de coma crítico, porque no saben cómo respirar. Así que como seres humanos tenemos una necesidad de respirar, del aire. También como seres humanos tenemos la necesidad del agua o la comida. Dígame, ¿quién puede vivir en esta tierra sin comer? ¿Quién puede vivir en esta tierra sin beber algo líquido? Todos necesitamos. Así que es natural que el ser humano sienta estas necesidades. Pero también tenemos muchas otras que deben satisfacerse si queremos ser saludables y felices. Pero dichas necesidades no solamente son físicas, sino que también hay necesidades emocionales, sociales, pero también espirituales. Y todas son diferentes. La necesidad emocional es la de sentirse uno amado, la de sentirse uno valioso, sentirse que uno es alguien que corresponde a otra persona, a otro ser. El ser humano fue creado para ser amado, Dios lo hizo así.
Por eso cuando una persona es afectada en sus emociones, esa herida que se le fue causada muchas veces lo priva de recibir ese amor que necesita. Pero también el ser humano tiene una necesidad social. ¿A qué hago referencia? A que no podemos vivir solos. Hay gente que dice que es mejor vivir solo que ¿qué? Que mal acompañado. Yo te digo, no, eso no es verdad. Porque la Biblia dice todo lo contrario. El libro de Eclesiastés dice que mejor son dos que uno. ¿Por qué? Dice, porque si el uno cayere, el dos lo puede ayudar ¿a qué? A levantarse. Así que es una necesidad del ser humano tener siempre a alguien de su lado que lo pueda ayudar a fortalecerse, que lo pueda ayudar a levantarse en los momentos más difíciles de su vida. Pero también déjeme decirle, y permítanme hacerlo, y es que el ser humano también tiene una necesidad espiritual. Y hoy quiero introducirlos a usted en esta verdad de Dios. Diría que cualquiera que piense que los seres humanos solo son organismos, déjeme decirte que está pasando por alto una gran necesidad muy esencial, que es la espiritual. Por eso la Biblia dice en Lucas capítulo 2 versículo 11, dice la Biblia que un ángel de Dios vino y se le apareció. Ustedes conocen la historia por lo de Navidad y todo esto, pero quiero introducirlos en esto. La Biblia habla que un ángel se le apareció a unos pastores en el camino. Y Dios les da un mensaje a través del ángel. En Lucas 2:11 lo dice. Y el mensaje fue el siguiente: que os ha nacido hoy en la ciudad de David, escuche esto, un Salvador, que es Cristo el Señor. Y por eso quise entrar con la introducción del pastor Adrián Rogers, porque cuando yo no conozco cuál es la necesidad más grande del ser humano, yo voy a estar tal vez buscando algo que solo me puede satisfacer por el momento ciertas necesidades humanas, pero no necesidades del alma y del corazón. Y por eso algo que la Biblia nos enseña es que la gran necesidad humana que el hombre necesita era de un Salvador. Y ese Salvador, dice la palabra del Señor en primera de Juan 5 versículos 11 y 12, y el testimonio de este, o sea, ¿de quién? De ese Salvador, que Dios nos ha dado es vida eterna, y su vida está en su Hijo. Aquel que tiene al Hijo tiene la vida. Aquel que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y mire lo importante de lo que destaca la palabra del Señor. Pastor, ¿se puede poner ahí el versículo? Busca ahí para que los que están aquí puedan mirarlo. Algo muy importante es la declaración del hombre de Dios. Y dice que el testimonio de este es que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida eterna está ¿en quién? En su Hijo. Uno de los propósitos de Dios para ayudar al ser humano a entender la vida natural y la vida espiritual es que Él nos revela que no solamente nosotros nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos y ya paré de contar, como algunos lo piensan. Mucha gente piensa que no existe vida después de la muerte. Hay muchas personas que piensan que no hay vida después de la vida física. Pero la palabra de Dios, la Biblia, nos habla que uno de los propósitos también de Cristo venir a la tierra no solamente fue a darnos salvación y perdón de nuestros pecados como seres humanos que lo necesitábamos, sino que también Cristo vino para garantizarnos una vida eterna después de esta física. Así que la declaración que el hombre tenía en su corazón, la necesidad del hombre, es que el ser humano necesita ser salvado por Dios.
Pero el ser humano también necesita ser perdonado por Dios. Y esta gran necesidad es la que el ser humano debe de tener en cuenta en su vida. Pero el asunto importante es lo que dice el versículo 12 de Primera de Juan 5. Aquel que tiene el Hijo tiene la vida. ¿Quién tiene la vida? El que tiene al Hijo. Aquel que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Cuál vida? La vida eterna. Así que el mismo Señor Jesucristo nos declara que sí hay vida después de esta vida física. Y hay muchas personas que están viviendo solo para este mundo y para esta vida nomás, sin tener en cuenta que después de esta vida física hay otra vida, y es la vida eterna. Pero para yo poder adquirir y recibir la vida eterna que Dios me ofrece, que Dios me da, yo necesito a Jesús en mi corazón. Yo necesito a Cristo en mi vida. Por eso el que tiene al Hijo de Dios, dice la palabra, tiene la vida eterna. ¿Por qué no dice la vida física? Pues por favor mire al que tienes a su lado y mire a ver si de pronto está respirando o no. Porque ya usted tiene la vida física. Hoy usted se levantó esta mañana, pudo abrir sus ojos y pudo ver un nuevo día. ¿Cuánto dan gracias a Dios por eso? Así que Jesús no vino a darnos vida física porque ya Dios nos la dio. El propósito de Jesús es venir a esta tierra para podernos dar lo que por naturaleza humana no es posible de conseguir. Una de las cosas que tenemos que entender es que el ser humano no se puede salvar por sí mismo. El ser humano no se salva por buena gente, ni porque haga obras buenas, ni porque le haga bien a todo el mundo. Eso no salva la vida de nadie. El ser humano no se salva porque sencillamente viene a una reunión como esta, o puede estar conectado por una red como Facebook mirando este tiempo con Dios. El ser humano no se salva sencillamente porque haga buenas donaciones o porque dé buenos aportes financieros a una fundación, a una institución, a un ministerio como este. Son cosas que agradan a Dios y que son necesarios hacerlas. Pero esto no le garantizan al ser humano que el ser humano tenga vida eterna después de esta vida física. Por eso, algo muy importante que podemos aprender de Primera de Juan capítulo 5, versículo 11 al 12, es que una de las verdades que Dios quiere que usted y yo, algunos recordemos, otros aprendamos y creamos en nuestro corazón, es que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo Jesucristo. Lo segundo que nos muestra la palabra del Señor en este pasaje es que la manera de poseer la vida eterna es poseerla a través del Hijo de Dios. Es la única forma, no existe otra. Hay muchas religiones, sí, claro, cantidad de religiones en el mundo. ¿Por qué la gente no quiere nada de religiones? Porque cada religión trae su dogma, o sea, su enseñanza, su doctrina. Cada religión trae su forma de creer. Tratan de conducir a las personas a Dios. Pero déjeme decirte algo, que no todas las religiones conducen a la vida eterna. No todas las religiones te enseñan la palabra del Señor. ¿Por qué ahora hablé de las necesidades que tenemos como humanos? Porque esas usted ya las conoce. Y yo hoy quiero hablarte de las necesidades espirituales que tú desconoces. Porque las necesidades espirituales son las que nos dan garantía que verdaderamente Dios vive dentro de nosotros. Que verdaderamente Dios se ha manifestado y se ha revelado a nuestro corazón.
Yo no ilusiono a la gente diciéndole, venga Dios, que Dios lo va a bendecir, lo va a prosperar, le va a quitar todos los males. No, eso dejémoslo al culebrero. ¿Saben qué es el culebrero, no? Escuché que dijo esto, le tengo la solución. Mi hermano, ese es el culebrero, un paisa, conocido y famoso por sus dichos y a todo le tenía solución. Yo no le quiero a usted ni dañar su fe, ni dañar su corazón. Porque cuando las personas uno le enseñan a que busquen a Dios solo por su necesidad, cuando Dios le suple la necesidad, muchos voltean la espalda y se van. Y se van siendo ignorantes de la verdad de Dios en sus vidas y en sus corazones, por las cuales nosotros verdaderamente tenemos que buscar a Dios. Es cierto que muchas veces Dios usa o permite las circunstancias, los momentos difíciles en nuestras vidas, pero ¿cuál es el objetivo de Dios? El objetivo de Dios es que tú puedas despertar dentro de ti una necesidad de buscarlo a Él. Usted está en esta mañana no porque de pronto usted dijo, alguien me invitó y yo voy a ir y yo decidí venir. No, es porque Dios lo puso en su corazón. Porque Dios sabe que en este momento hay una necesidad en tu corazón, como también hay una necesidad en el tuyo que estás ahí conectado por Facebook. Por eso, algo que debemos entender es entender por qué es necesario poseer al Hijo de Dios para tener vida eterna. ¿Por qué es necesario? ¿Y cómo puede una persona poseer o tener al Hijo de Dios en su corazón? El problema de la separación del hombre de Dios solo radica en uno. Y la palabra del Señor, o de acuerdo a lo que dice Romanos 5:8, dice la Biblia en Romanos 5:8, que Dios demostró su amor por nosotros. ¿Qué mostró Dios? Su amor por nosotros. ¿Cuándo? Dice, cuando éramos ¿qué? Pecadores. Todo ser humano es pecador desde que nace. Lo que pasa es que el dogma religioso ha enseñado que existen pecados capitales, veniales y no sé qué. Déjeme decirte hoy una gran verdad de parte de Dios. Todo pecado para Dios delante de sus ojos es igual. Para Dios es igual como alguien que se roba 100 pesos como el que se roba 100 millones de pesos. Para Dios no existe la diferencia. Para nosotros sí. ¿Meterían a alguien en la cárcel por robarse 100 pesos? Le pregunto. Dígame sí o dígame no. Si se roba 100 millones. Porque para nosotros existe la diferencia, para Dios no. Entonces, el pecado para Dios no es lo que nosotros hacemos, sino que el pecado para Dios es lo que nosotros somos. Y dice la Biblia que todos nacemos en pecado, por causa de que Adán y Eva, nuestros primeros padres, desobedecieron a Dios. Y el pecado, la desobediencia a Dios es pecado, y esta contaminó la vida del ser humano. Por eso dice la Biblia que Dios mostró su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo vino a morir por nosotros. Y quiero decirte algo lo que significa pecado. El origen conceptual para pecado, para los griegos, pecado es, o se le decía, hamartía, que significa fallo de la meta o no dar en el blanco. La Biblia fue escrita en 3 idiomas. ¿Cuáles son? Apréndaselos. En griego, en hebreo y en arameo. Son los 3 idiomas originales de toda la escritura de Dios. Y en el griego, la palabra pecado es hamartía. Cuando un griego pecaba, decía cometió hamartía. ¿Y qué es hamartía? Fallo de la meta y no dar en el blanco. Pero en el hebreo hay una palabra común para pecado y es hatam, que también significa errar. ¿Qué significa? Errar. No dar en el blanco. En el sentido de no alcanzar una meta, un camino
o el blanco exacto. Y la Biblia declara, escúcheme esto, que todos nosotros hemos pecado. Y no podemos alcanzar la gracia de Dios y no podemos alcanzar la gloria de Dios si no somos libres ¿de qué? Del pecado. Si no somos libres del pecado. En otras palabras, una de las cosas que separa al hombre, al ser humano de Dios es el pecado. ¿Por qué? Porque Dios, que es perfecta santidad, o sea, rectitud y justicia, Dios debe, por lo tanto, juzgar el hombre pecador. O debe de juzgar el pecado en el hombre. ¿Qué juzga Dios? El pecado en el hombre. Pero la Biblia dice, y lo acabamos de leer, que Dios mostró su amor para con nosotros, o sea, para toda la raza humana. En que aún estando en esa condición de pecado separados de Dios, Dios a través de Jesucristo lo entregó para que muriera en una cruz. Que muchos lo celebran en Semana Santa, como se le llama, la Semana Mayor, la Semana Santa. Y muchos en Semana Santa, anteriormente en mi tiempo cuando yo estaba niño, eso fue hace poquito, unos mesecitos nomás. Recuerdo tanto que era muy bonito la celebración de Semana Santa. Habían unos mitos y le prohibían a uno ir a bañarse en el río porque se convertía en sirena. La gente se ajuiciaba más, no tomaban, no bebían, pero hoy en día es todo lo contrario. ¿Sabe por qué? Porque se ha perdido la fe en Dios. El ser humano hoy en día, Semana Santa la toma es como una oportunidad para irse a vacacionar, a hacer vacaciones. En mi tiempo, en mi niñez, era para ir a la iglesia a buscar a Dios. Mire cómo cambian los tiempos y las cosas, y las personas, las generaciones. Pero hoy en día, ¿para qué usan la gente de Semana Santa? Para irse a pasear, para irse a San Andrés, a Cartagena, irse a visitar la familia. Pero ya no la usan para ir a buscar a Dios. ¿Por qué? Porque el hombre se ha olvidado de Dios. Pero bendito sea Dios que Dios no se ha olvidado de nosotros. Aunque el hombre se olvide de Dios, no se olvide de nosotros. La Biblia dice en Romanos 3:23 que el problema de la separación del hombre es el pecado. Y Romanos 3:23 dice, porque todos han pecado y no pueden alcanzar la gloria de Dios. No podemos alcanzar la gloria de Dios si no hemos sido libres del pecado. Habacuc capítulo 1 versículo 13, la parte A del versículo dice, tus ojos son demasiado puros para aprobar la maldad. O sea, los ojos de Dios son tan puros, tan santos, que Dios por su santidad no puede percibir, no puede ver el pecado. ¿Se acuerdan cuando Jesús estaba en la cruz? Y esto lo sabe todo mundo. Lo hemos visto a través de las películas en Semana Santa, que también ya muy poco se presentan. ¿Cuáles fueron las palabras? Una de las palabras que Jesús, eso lo aprendimos, las 7 palabras. Cuando Jesús estaba en la cruz, Jesús declaró unas palabras diciendo, escuche esto, Padre, o más bien se lo voy a decir en hebreo, Elohim, Elohim, lama sabachthani, que significa Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Sabe qué sintió el Hijo de Dios? Que su Padre, nuestro Padre Celestial, tuvo que darle la espalda en el momento en que Jesús estaba siendo crucificado en la cruz. ¿Por qué razón? Porque Jesús, por medio de su sacrificio, estaba recibiendo todo el peso del pecado de la humanidad. En Jesús se estaba llevando a cabo todo la responsabilidad que el ser humano tenía con Dios, todo el juicio que venía de parte de Dios sobre el ser humano si el ser humano no se arrepentía. Por eso Dios no pudo soportar ver cómo su Hijo era entregado en la cruz, pero sobre él estaba todo el pecado de todos los seres humanos. ¿Usted no se alegra de eso? Isaías 59:2 dice, pero tus maldades o iniquidades han hecho separación entre tú y Dios,
y tus pecados han escondido su rostro de ti para que Él no escuche. Una de las cosas que a veces hay personas que dicen es que Dios a mí no me oye. ¿Cuántos alguna vez han dicho eso? Es que Dios a mí no me escucha. A veces hay personas que me dicen, pastor, venga, ore usted porque Dios a usted sí lo escucha. Y yo digo, cuando alguien piensa que Dios no lo escucha, es porque no conoce a Dios. Porque la Biblia dice, mi Biblia dice, que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y se aparta del mal, a ese Dios oye. Y tal vez esto suene como un poco, ¿cómo lo diríamos? Exclusivo, ¿no? Como que Dios hace diferencias. Dios ama a todo el mundo, pero Dios no ama el comportamiento del mundo. Y esa es la diferencia entre el que ama a Dios y vive para Dios, pero el que dice que ama a Dios pero vive para el mundo. Hay una gran diferencia. Pero la Biblia dice que Dios escondió su rostro por causa de las iniquidades y maldades que el mismo ser humano ha hecho. Han salido tantas historias con esto del COVID-19 de cómo se originó. ¿Ustedes recuerdan cuál fue la primera que salió? Del murciélago que comieron, que no sé qué, que eso vino de China, que Wuhan. En la Biblia, si usted lee Levíticos 11 y 12, hay varios animales que son prohibidos por Dios comerlos. Y entre esos está el murciélago. El segundo, el marrano. El cerdo. ¿Sabe por qué? Porque esos animales tienen un problema. Y hoy usted va a entender por qué. No es bueno comer mucha carne de marrano. Porque es que Dios dio una ordenanza en Levíticos 11 y dijo que de los animales de pezuña y de los que tuvieran pezuña partida, de esos podían comer, exceptuando ¿cuáles? El camello, el caballo y el marrano. ¿Por qué el marrano? ¿Cómo come un marrano? O sea, no por donde digiere el alimento, sino cómo come. Y come toda porqueriza que sobra, lo que llamamos aguamasa o lavaza, algunos le dicen. ¿Cierto? Esa comida que ya está, ¿cómo se dice? Desintegrada, que está descompuesta, si un ser humano se la llega a comer, le va a producir una situación de enfermedad terrible en su cuerpo. Pero el cerdo se come eso y ¿qué le pasa? Nada. Pero por eso el cerdo produce tantas bacterias en su cuerpo. ¿No ve toda esa pestes que a veces surgido por causa de los marranos, de los cerdos? Entonces hay animales que Dios dijo no debieran comer porque esos son animales inmundos para Dios. Pero algo que quiero decirte es, me metí en el alimento de los animales que no podíamos comer, pero quiero centrarlos. Es que hay ordenanzas que Dios ha dado, es para nuestro propio beneficio, nuestro propio provecho. No es porque si usted come cerdo se va a condenar, no. Como enseñaron alguna vez que si usted comía cerdo se condenaba, no, eso no dice la Biblia. Sino que usted debe de no hacerlo, es por tu propio bien o salud. Aunque hoy en día pues hay criaderos de cerdos, los conservan de otra manera, otro alimento, pero Dios dice que no hay que hacerlo. Entonces a veces nosotros nos vamos a ver confrontados entre la verdad de Dios y la mentira permisiva del mundo. Pero ¿quién tiene que decidir qué hace o qué no hace? ¿Dios o nosotros? Nosotros. Por eso la vida en Dios se basa de decisiones. El problema de la decisión son que muchas veces tomamos decisiones que no nos convienen. Y las tomamos basadas, es más que todo, en las necesidades que nosotros tenemos como seres humanos. Por ejemplo, alguien está pasando una situación de necesidad y de repente se le presentó una crisis y lo primero que hizo es necesito plata, ¿cierto? ¿Y a dónde va a buscar la plata? ¿Al banco o al chepito?
Pero ¿cuántas personas? Conozco personas hasta con 20 prestamistas, hasta aquí de deudas, sin saber qué hacer. ¿Saben por qué? Porque desconocen que tienen un Dios que provee para sus necesidades. La falta del conocimiento de Dios en nuestras vidas nos hace errar en la vida. La falta de conocer al Dios que hemos escuchado aún desde niños cuando íbamos a la misa o íbamos a la escuela dominical, los que han nacido en un hogar cristiano. La falta de ese conocimiento y de ese entendimiento de quién es Dios nos puede hacer errar en la vida y nos puede hacer cometer grandes errores. Y muchas veces el ser humano quiere enmendar los errores cometiendo más errores, o tratando de alivianar de pronto su culpa por lo que ha hecho, buscando hacer obras buenas. Pero una de las cosas que quiero decirte hoy de parte del Señor es que el problema de la inutilidad de las obras del hombre no pueden garantizarle al ser humano que le va a ir bien en la vida y que va a tener salvación y vida eterna. Porque todas las obras que los seres humanos hacemos simplemente nos pueden ayudar de cierta manera para lograr obtener cosas aquí en la tierra, pero no después de esta vida. Usted puede darle de comer al hambriento, eso es una buena obra. Usted puede compartir de lo que usted tiene con el que está necesitado, esa es una buena obra. Pero dice la Biblia que nuestra salvación no es por obras para que nadie se jacte. ¿Cuántos famosos tienen fundaciones? Ayudan a muchos niños, pero eso no significa que ellos tengan el cielo ganado. Porque uno no va al cielo por buena gente. Uno va al cielo por causa de Cristo. Amén. Por eso la Escritura enseña que ninguna cantidad de bondad humana, esfuerzo humano, moralidad humana o actividad religiosa que puede ganarse o a través de ellas se pueda ganar la aceptación de Dios, o que esto nos dé el cielo, como muchos dicen. No, ya tiene usted el cielo ganado, dicen algunos. Hay abuelitas que de pronto cuando usted le hace un buen gesto con ella, ay papito, usted ya tiene el cielo ganado. No, usted y yo no nos ganamos el cielo por ayudar a una ancianita, pero sí recibimos cosas buenas de lo que sembramos. Cuando usted siembra cosas buenas en la gente, usted recibe recompensa aquí en esta tierra por esas cosas buenas que usted hace. Jesús lo dijo, todo lo que el hombre ¿qué? Siembra, ¿eso qué? Recoge. Todo lo bueno que usted y yo hagamos en la tierra se nos va a devolver. Pero a veces decimos esa expresión refiriéndonos siempre a la mano. Ah, sí, espera y verá que es que todo lo que uno haga, verá que Dios se las va a cobrar. No, Dios no, porque Dios es bueno. Son las consecuencias las que nos alcanzan de las cosas que hacemos bien o mal. La ley divina de Dios, su palabra, su manual de vida dice que lo que yo siembro, no está diciendo que, dice todo lo que el hombre siembra. Si usted siembra el bien, ¿qué va a recoger? El bien. Pero si sembramos el mal, ¿qué vamos a recoger? El mal. Por eso cuando nosotros nos dejamos llevar de nuestros impulsos, de nuestros deseos, cuando alguien nos hiere el corazón, cuando alguien nos lastima, cuando alguien nos da la espalda, cuando alguien nos paga de la manera en como nunca esperamos de esa persona que hiciera con nosotros, ¿cuál es nuestra tendencia? Vengarnos. ¿Por qué? Porque nos sentimos heridos, lastimados. ¿Sabe qué nos dijo Jesús? No lo haga. Déjenme las cosas a mí, que yo sé cómo manejarlas. Pero hay personas que por el desconocimiento de lo que Dios dice, por vengarse en ellos mismos, se metieron en otro problema. Y mayor, más serio. Porque hay cosas que controlan la vida de nosotros como seres humanos. Y una de esas partes que controlan la vida del ser humano son nuestras emociones. Y cuando una persona pierde la compostura en su emoción, puede cometer grandes errores. Hay gente que en un momento de ira ha matado a otro y no era un asesino o no era una asesina. Pero en un momento desesperado de ira,
tal vez por responder a la ofensa que otro le hizo, terminó cometiendo errores, terminó diciendo cosas que no quería decir y terminó haciendo cosas que no quería hacer. Pero el problema es que toda acción, correcta o incorrecta, buena o mala, trae una consecuencia. Por eso la recomendación de Dios es: sean prontos para oír y tardos para hablar, tardos para airarse. Pastor, es que me dio una rabia. ¿A usted le puede dar rabia? Sí, le puede dar, no, rabia no, que rabia la de los perros. Usted le puede dar ira, usted le puede dar enojo. Pero ¿qué es lo que yo no puedo permitir de la ira y del enojo? Que me gobiernen y que se queden anclados a mi alma y a mi corazón. Porque no es la otra persona la que va a sufrir el dolor porque yo lo odie, sino que voy a ser yo mismo. Ese dolor, ese resentimiento que está anclado ahí en mi alma y en mi corazón, me van a mortificar toda mi existencia. ¿Hasta cuándo? Hasta el día en que yo venga a Dios y le diga: Señor, yo te necesito para que tú me ayudes a ser libre de este dolor que otro me ocasionó. Porque para eso también vino el Señor Jesucristo, para sanar y vendar las heridas del alma y del corazón que muchas veces se albergan dentro de nosotros y que lo que nos hacen es vivir vidas amargadas. Un corazón lleno de dolor, de resentimiento, no es feliz. Y puede tener riqueza, puede tener trabajo, puede tener comodidad, no es feliz. Porque su alma, su emoción está afectada. Y por eso vino Cristo Jesús también. Por eso Él dijo, leyendo la escritura del profeta Isaías: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ungió Dios para dar libertad a los que estaban oprimidos, a los que estaban encarcelados en su alma, no los físicos, sino los del alma, a los que estaban atados. Él vino a quitar esos yugos de nuestra alma y de nuestro corazón que muchas veces nos roban ser personas verdaderamente felices. Ser feliz no es reírse. Yo conozco gente que se ríe, pero su corazón está lleno de dolor y de amargura. No hay una verdadera libertad. La Biblia dice además que el hombre no va a ser libre de estas cosas por lo bueno que haga. Pero sí nos dice la palabra, la escritura en Efesios 2, capítulo 2, versículos 8 al 9, que por gracia hemos sido hechos salvos, escuche esto, a través de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios. ¿Qué es la salvación? Un regalo de Dios. Y esta salvación, ¿cuándo alguien necesita ser salvado? ¿Cuando se está hundiendo? ¿Cuando se está ahogando? ¿Cuando no sabe qué hacer? ¿Qué pasa al que está ahogándose allá en el mar? Que lo salven. Que alguien venga y le tire un ¿qué? Un salvavidas. Que alguien venga y le dé la mano y lo saque de ahí. Hay mucha gente en este tiempo, aún en nuestra ciudad, en la Dorada Caldas, que se está muriendo ahogada en su alma y en su corazón. Y necesitan de un salvavidas, y ese salvavidas se llama Jesucristo. Porque Él vino a salvar lo que se había perdido. Amén. Así que dice la palabra en Tito capítulo 3, 5, 7. Él nos salvó, escuche esto, no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Dios a usted lo ama. Y tal vez usted preguntará: ¿Dios me ama a mí? Pero es que yo ni siquiera lo tengo en cuenta. No importa, Dios a usted lo ama. Es que el amor de Dios sobre ti no depende de lo que tú hagas o dejes de hacer. Escúcheme esto, es fuerte lo que voy a decir, me perdonan la expresión, pero a Dios se le dio la gana de amarlo a usted. Y Dios a usted lo ama. Por lo que lo ama, es que Dios quiere hacerlo libre. Es que Dios quiere darte libertad, dice la Biblia. Por eso dice que Él nos salvó no por nuestras propias obras
de justicia, sino que ¿qué? Dice que nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Versículo 6, el cual fue derramado abundante sobre nosotros por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Versículo 7, así lo hizo para que, justificados por su gracia, llegáramos a ser herederos que abrigan la esperanza de recibir la vida eterna. Pero yo necesito creer lo que Dios me dice. Yo necesito poner fe en lo que Dios me declara en su palabra para poder recibir. Y por eso dice, así que lo hizo para que, justificados por su gracia, llegáramos a ser herederos que abrigan la esperanza de recibir la vida eterna. Cristo vino a darte vida eterna. Y si tal vez usted había pensado que no existe vida después de esta, sí lo existe. Y muchos se preguntan, ¿y cómo será esa vida? La Biblia le dice. Pero yo necesito conocer a Dios a través de la Biblia, no a través de la religión. La religión distorsiona el mensaje de Dios. La religión te dice, no te pongas, no te quites, no hagas, no esto y lo otro. Pague tantas competencias o penitencias, haga tantos sacrificios. Yo no necesito hacer ningún sacrificio para recibir el perdón de Dios. ¿Sabe qué necesito yo? Creer. Yo necesito creer en mi corazón. Por eso la Biblia dice, y el que creyere será salvo. La vida con Dios es por fe, no por obras. La vida con Dios es por medio de la fe, no de la religión. A mí no me interesa a usted hablarle de una religión, me interesa hablarle de Cristo. Y que usted conozca y tenga un encuentro personal con Él. Por eso no recibimos esta gracia, este regalo de Dios por ninguna cantidad de bondad humana que nosotros pudiésemos hacer, sino que Dios, que es infinito y justo y perfecto, nos vino a dar lo que ni siquiera nosotros estábamos pidiendo. Porque muchos de nosotros, dice la Biblia, vivíamos ajenos a Dios. Y dice por qué, dice por la ignorancia que había en nuestro corazón, o sea, por el desconocimiento. Muchas veces hay gente que insultan a otros con esa palabra, es que usted es un ignorante, y piensa que lo están insultando. No, lo que le están diciendo es que usted no conoce bien las cosas. Pero algunos usan esa expresión como si fuera un insulto. Ignorancia es desconocimiento de algo. Y muchos de nosotros vivíamos, dice la Biblia, ignorantes, ajenos a la vida de Dios. Escuche esto, por la dureza de nuestro corazón. Algo que le impide a una persona conocer a Dios es la dureza de su corazón. Decir, yo no necesito de esto, yo no necesito de Dios. Y cierra su corazón para Dios, no entendiendo que Dios es el salvavidas que necesitamos, no solo en esta vida física natural, sino también en la espiritual. Porque el único que nos da garantía es Cristo Jesús. Y por eso Dios a ese problema del ser humano le dio la solución. La solución que Dios le dio al hombre en su problema. Dice la Biblia que debido a su amor y gracia, Él no nos ha dejado sin esperanza y nos dio la solución. Y lo leímos ahora en Romanos 5:8, y es que Cristo murió por nosotros. Usted tiene vida y usted tiene salvación por causa de Cristo. Ahora bien, estas son buenas noticias que nos da la palabra de Dios, ¿cierto que sí? El mensaje de Cristo. Por eso Jesús no vino a establecer una religión. Si usted lograra leer la Biblia, le animo a que lo haga. Lea los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Conozca el propósito de Jesús cuando vino a la tierra como ser humano.
Él no vino a plantar una ideología religiosa, ni vino a plantar una religión. ¿Sabe qué vino a plantar Él? Un reino. Por eso cuando Él comenzó a predicar su mensaje, empezó diciendo: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El mensaje de Cristo no tiene nada que ver con lo que muchas religiones hoy en día engañan a las personas diciéndole: venga Dios, Dios lo va a prosperar, Dios le va a dar esto, Dios le va a dar lo otro. Sí, Dios lo quiere bendecir, pero no es lo primero que Dios le quiere dar a usted. Y Jesús nos lo declaró en Mateo 6:33 y dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Y qué es lo demás? Si usted lee ahí en el mismo capítulo 6, versículo 24 de Juan, viene hablando acerca del afán y la ansiedad. Y dice: ¿por qué os afanáis por vuestra comida, bebida y vestido? ¿No sabéis que la vida es más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Y nos pone un ejemplo y dice: consideren los lirios del campo, que no trabajan, ni tejen, ni hilan, y Dios las viste así. Y da un ejemplo diciendo que ni Salomón, el hombre más sabio en el planeta Tierra, se vistió como uno de esos lirios que Dios pone en el campo. Y dice que si las aves del cielo, que no recogen en graneros, en lugares donde siempre estén el alimento, y dice que Dios las alimenta, y hace una gran pregunta y dice: ¿no valéis vosotros mucho más que un ave? Pero hoy en día como que se han invertido los papeles, como que le damos más valor a una mascota que al mismo ser humano. Alguien llega y revienta y golpea a un ser humano y eso le pasa y se lo merece. No nos duele. Pero alguien viene y golpea a un perrito y lo: ay, pobrecito, viste si es un salvaje. Lo más especial que Dios creó sobre la tierra no fue los animales, fue usted. Fue usted. Fue el ser humano. Pero el mismo ser humano, él mismo ha hecho perder su propio valor que Dios le dio. Porque ha considerado que lo más valioso es lo de afuera, las cosas que a Dios ha creado, que Él mismo. Por eso la recomendación y el mandato del Señor Jesús cambió cuando se refirió y dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Pero dijo: y amarás a tu prójimo, ¿como a quién? Como a ti mismo. Si tú no te amas a ti mismo, ¿cómo vas a amar a otro? Hay gente que piensa que amarse a sí mismo, me perdonan las mujeres, no quiero hablar mal de ustedes, estoy casado con una, pero hay mujeres que piensan que lo más valioso es su cuerpo y ya exageran. Ya hoy en día existe un narcisismo con las mujeres. ¿Saben qué es narcisismo, no? Viene de la historia de Narciso. Y Narciso fue un hombre que era físicamente muy lindo. Tan lindo era que él se enamoró de sí mismo. La historia cuenta que Narciso un día se arrimó al estanque del agua y con el reflejo del agua vio su rostro y se enamoró de sí mismo. ¿Y sabe cómo murió Narciso? Ahogado. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? Dice la historia que Narciso se ahogó cuando un día, de verse tan lindo que era, quiso besarse a sí mismo en el agua y se fue de cabeza al estanque y murió ahogado. Y hoy en día la mujer idolatra demasiado el cuerpo. Se han vuelto narcisas de sí mismos y por eso hoy en día tenemos tanta problemática sexual por esa situación. Porque la mujer coge el cuerpo y hoy con el selfie y fuera que se tomaran en los ojos, pero todo el cuerpo quieren mostrarlo, que todo el mundo se lo vea. Y entonces se preocupan más por el cuerpo que por el alma. Una mujer no le importa si está destruida por dentro, con tal que por fuera todo esté estilo guitarra. Y entonces, espejito, espejito, dímeme la más linda de quién es de todas.
Y entonces la moda, el mundo, el sistema, no, tus boobies son muy pequeñitas, entonces hay que ponerse unas más grandes. Y ya no se aman a sí mismas como Dios las hizo. Pero déjeme decirle, no solamente hoy en día en las mujeres, también en los hombres. Hombres vanidosos. Hombres que ya no quieren vivir sino para sí mismos. Pero ¿cuál es el propósito? Que sus cuerpos sean como de exhibición, donde todo el mundo tenga algo que decir. Parecen galerías. Una galería es puesta para que la gente vaya y admire las pinturas. Hoy en día las mujeres usan su cuerpo y los hombres también, solo como una galería de exhibición. Y todo ese comportamiento genera pecado. ¿Y sabe cómo se llama ese pecado? La Biblia lo llama concupiscencia, lo llama laxivia, y tiene que ver con el área sexual de las personas. Por eso hoy en día la promiscuidad ha crecido enormemente. Un hombre ya no puede ver una mujer bonita y decirle cosas bonitas, sino cosas atrevidas. Primero se decía, tan bonita esa niña, tan bonita la hija de doña Rita, ¿no? ¿Sabe cómo se dice hoy en día? Como está de buena la hija de doña Rita. Porque ya esa intención va con deseo, con laxivia, concupiscencia. Y Satanás, perdone que le nombre a ese tipo tan feo, pero existe. Pero está vencido, el Señor Jesucristo lo venció. Pero Él está vivo también. Y está obrando y operando también en este tiempo. La Biblia dice que Satanás existe y existen sus demonios. Si no existiera, no existiera el mal. El mal existe porque también hay un reino aparte del reino de Dios, que es el reino de las tinieblas, el cual es el que viene a controlar la vida carnal de los seres humanos y de sus deseos. Cuando la vida de una persona no está sujeta al de Dios, su carne y su vida está sujeta a la de Satanás. Perdóneme decirle esa gran verdad. Y sé que a muchos no les gusta oírla, pero es la verdad y Dios lo dice. Y dice la Biblia que ese ser espiritual vino a tres cosas: a matar, a robar y a destruir. ¿A quién? Al ser humano. Él sí conoce quién es Dios, porque Satanás no era un demonio, era un ángel de Dios. Ezequiel 28, Isaías 14 hablan acerca de él. Dice que era lo más bello y hermoso que había sido creado en el cielo. Pero miren, ojo, pero a causa de su hermosura se enalteció su corazón y pecó contra Dios. Y usted diría, ¿cómo así? Pero era un ángel de Dios, ¿cómo pudo haber pecado? Le voy a dar la clave y tal vez los que no lo sabían lo van a entender. Dios a todos los seres creados le dio algo, y aún a los seres humanos, que todos tenemos, y es el libre albedrío. Usted tiene algo dado por Dios, que es el que determina qué clase de vida quiere vivir y cómo la quiere vivir. No es la sociedad, no son los padres, soy yo. Dios me dio a mí el libre albedrío para decidir lo que yo quiero hacer, punto. Por eso hay gente que dice, es que yo hago con mi vida lo que a mí se me dé la gana y nadie me tiene por qué a mí decir no. Ojo, esa fue la misma actitud de arrogancia que tuvo Satanás en el cielo, y por eso fue desechado por Dios. ¿Por qué cree que Satanás ha venido a enredar el cuerpo y la vida de las mujeres? Porque él también era hermoso, era bello. Y la sentencia de Dios es que Dios le dijo, espanto eres y espanto serás y nunca dejarás de ser. Por eso es que el diablo ahora se presenta a través de calaveras, cachos, un montón de cosas que les da inspiración a la gente para buscar los reflejos de él mismo. Porque así, de la misma manera como Dios se ha revelado al ser humano, Satanás también lo hace.
¿Por qué cree que Dios nos vino a liberar del pecado? Porque ¿quién fue el que tentó a Adán y a Eva en el huerto del Edén? Satanás. ¿Y qué forma tomó? ¿De qué se disfrazó? De una serpiente. Escúcheme, el pecado de Adán y Eva, para los que no sabían, no fue una manzana que se comieron. Tampoco el pecado de Adán fue porque tuvo sexualmente con su esposa, Eva. Ellos tenían intimidad. Porque Dios creó la intimidad en el ser humano. Pero Dios le puso un marco, un orden. Lo hizo con un propósito. Pero el ser humano, direccionado por Satanás y los deseos de la carne, ha distorsionado lo bonito y lo hermoso que Dios hizo. Hoy en día el ser humano utiliza esa área para dañar la vida de una niña de 2, 3 años. Para tomar posesión de una mujer y dañarla y destruirla. Y entonces, ¿a quién culpamos? Es que eso fue ella, ¿quién la manda? ¿Para qué se viste así? No, es que el culpable fue él. ¿Qué dijo Adán y Eva cuando Dios les preguntó qué has hecho? ¿Sabe qué dijo Adán? La mujer que tú me diste me engañó. Después de que cuando Dios se la presentó, dijo: ¡oh, wow! Esto es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Dijo: mamacita. Pero cuando Dios lo llamó a decirle: ¿qué has hecho? Dijo: la mujer que tú me... ¿A quién culpó Adán? Primero a Dios y después a la mujer. Porque ese es el instinto natural del ser humano. Siempre culpar a los demás por sus propios errores. Es que yo soy así, pastor, porque es que usted no sabe cómo es esta figurita conmigo. Cada quien es como quiere ser y como ha decidido ser. Hablaba con uno de los muchachos que a veces vemos en las calles que son drogadictos. En estos días hablaba con uno de ellos. Me decía: pastor, yo quiero salir de esta vida, no puedo. Le dije: nunca vas a poder, porque tú solo no lo puedes hacer. Necesitas a Cristo. Me decía: estoy cansado que la gente me rechace, que la gente me menosprecie, que la gente me vea a un lado, que me golpee. Le dije: ¿pero por qué? Porque es que a veces hacemos acciones equivocadas. Robamos, atracamos, golpeamos a otro por quitarle un celular. Mire la maldad del ser humano. ¿Hasta dónde el ser humano puede llegar sin Dios en su corazón? Por eso debemos entender hoy quién es Jesús para mí. Ya le hablé de las cosas que Jesús hizo y todavía siguen vigentes en este tiempo, año 2020. Porque Jesús no pasa de moda. La Biblia dice que Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Y con el mismo amor que Él nos amó la primera vez que se crucificó en la cruz, es con el mismo amor que hoy, después de más de 2000 años que se crucificó, nos sigue diciendo: yo te amo. Diga, ponga tu mano en tu corazón ahí, por favor, tu mano derecha, y diga: gracias, Señor, por amarme. Dígalo otra vez, dígale: Señor, gracias por amarme. Dios a usted lo ama. Por eso es que Dios quiere muchas veces corregirnos cosas en la vida, porque Dios sabe que esas cosas nos dañan. ¿Cuántos son padres acá, tienen hijos? Levánteme su mano. Le hago una pregunta: ¿usted quiere el bien o el mal para sus hijos? ¿O usted algún día ha dicho: uy, ojalá mi hijo sea el mayor sicario de todo Colombia? Ojalá a mi hija le caiga un cáncer, mejor dicho, y la destruya. ¿Usted dice eso para su hijo? Entonces dice la Biblia que si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará buenas cosas a los que lo pidan? Usted debe oírse con un pensamiento, y es que Dios a usted lo ama, y que Dios a usted le ha ofrecido todos los medios para que usted reciba su salvación.
Pero recuerde, es tu decisión. 1 Corintios 6:12 dice: todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, me son permitidas, pero no todas me edifican. Hay unas que me destruyen. Los vicios destruyen. Gente muriendo de cáncer en los pulmones porque fueron adictos al cigarrillo. Muchos dicen: ay, no, yo no voy a Dios porque es que yo tengo que dejar un montón de cosas. Hombre, cabezón, es por tu bien. ¿Cuántas personas sufren? Pregúntele a cuántas personas están sufriendo hoy de problemas respiratorios. Yo trabajé, que soy profesional en el área administrativa, y trabajé en una IPS, y allí se trataban todas las personas EPOC, hipertensos, y muchos de los problemas pulmonares eran de personas adictas al cigarrillo. Y a veces decimos: ay, médico, ayúdeme con una medicina. Pero si tú pudiste evitarlo, ¿por qué no lo dejaste? Dios no te llamó para quitarte un deseo, un cigarrillo. Dios te llamó para ser libre del cigarrillo. Y Dios lo hace porque te ama. No es porque aquí el pastor le prohíba que usted no fume, no beba, no. Yo he contado la historia del joven que vino, ¿no? Voy a volverla a contar para los que no la saben. Del joven que vino y le preguntó: oiga, pastor, pues bueno, yo ya conocí a Dios, pero lo que pasa es que me invitaron a una fiesta. Y el pastor le dijo: ah, sí, cuéntame. Dijo: pastor, ¿será que pues yo voy con una amiguita, yo puedo ir con ella? Le dijo: sí, usted puede. Y entonces el joven dijo: pastor, pero es que si la fiesta se pone buena, ¿será que yo me puedo tomar unas? El pastor le dijo: sí, usted puede tomarse unas. Y el joven dijo: pastor, ¿y si me dan ganas de bailar? ¿Y si la cosa se calienta? ¿Y si la amiga, yo puedo hacerlo? Y el pastor le dijo: sí, usted puede hacerlo. Entonces el joven, como aburrido, le dijo: bueno, pastor, ¿y entonces qué es lo que yo no puedo hacer? Dijo: entrar en el reino de Dios. Yo no soy nadie para prohibirte deje de hacer algo. Usted debe entender por qué no debes hacerlo. Y mi única responsabilidad como pastor es instruirte en el camino del Señor. Y es lo que yo quiero hacer, si usted cada día me lo permite. Yo aquí no estoy juzgando la condición ni la vida de ninguno de ustedes, porque yo sé de dónde Dios me sacó a mí. Yo sé la clase de vida que yo viví sin Dios, porque todos tenemos una historia, un pasado que para mí es un testimonio de vida. Por eso te digo que no esperes ser perfecto para buscar a Dios. Nunca lo serás. Busque a Dios en medio de tu imperfección y te das cuenta de lo que Dios puede hacer en la vida y en el corazón de alguien que le abre su alma y su vida. Dios lo transforma, Dios lo cambia, porque eso es lo que Dios hace. Entonces tú debes entender, es lo que Jesús es para ti. Y el mismo Señor Jesús se presentó como Él es. ¿Y sabe qué dijo Él? Él dijo: yo soy el agua de vida. El que tenga sed, venga a mí y beba. ¿Y sabe qué más dijo? Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿De dónde corren los ríos de agua viva? Del interior. Jesús no se estaba refiriendo a la agua literalmente. Son formas que Jesús enseñaba. Yo no sé si ustedes recuerdan, y quiero terminar con esto, la historia de una mujer conocida en la Biblia como la mujer samaritana. ¿Alguna vez la había escuchado? Tal vez algunos sí, otros no. Eso está en Juan capítulo 4, versículo 5 al 42. Pero se la quiero leer. Escucha esta historia y terminamos con esto. En aquel tiempo, escucha la historia, concéntrese en la historia. Llegó Jesús a un pueblo de Samaria llamado Sicar, cerca del campo que dio Jacob a su hijo José. Y allí estaba el manantial de Jacob. Jesús, cansado del camino, estaba allí sentado junto al manantial, o al pozo de Jacob, como es conocido en Israel. Era alrededor como del mediodía, y llega una mujer de Samaria a sacar agua. Y cuando Jesús la ve, le dice: dame de beber. Sus discípulos, dice la historia, se habían ido al pueblo a comprar algo de comida.
Y aquella mujer samaritana le dice, extrañada, ¿cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí que soy samaritana? ¿Por qué? Le explico a los que no saben. Era como decir en los Estados Unidos blancos y negros. El racismo. En aquel entonces eran samaritanos y judíos. No la llevaban, se odiaban, se detestaban entre sí. O sea, un judío no podía dirigirle la palabra a un samaritano o un samaritano a un judío. No podía. Y por eso la mujer lo primero que le dice, bueno, ¿y usted por qué siendo judío usted me pide que le dé beber? Y escuche lo que dice la historia. Porque los judíos no se trataban con los samaritanos, pero Jesús le contestó, si conocieras el don de Dios, don es regalo de Dios. Si conocieras el don de Dios o el regalo de Dios, ¿y quién es el que te pide de beber? Al contrario, tú le pedirías y él te daría agua viva. Y dice que entonces la mujer le dice, Señor, ¿y si tú no tienes con qué sacarla? Porque en aquel entonces el agua no llegaba a las casas como usted y yo, sí que abrimos la llavecita y ahí está, sino que tocaban desplazarse de la casa a ese pozo que Dios le había dado, o que Jacob una vez cavando Dios le dio y él se lo dio a José. Eso es una generación. Lo cierto es que el pozo existía y ese pozo le sacan y le sacan generaciones agua y no se acaba. ¿Quién hace eso? Dios. Porque cuando Dios da algo jamás lo quita. Cuando Dios da algo siempre permanece eternamente. Amén. Y dice que aquella mujer le dijo, ¿y cómo vas a sacar el agua? Y cuando Jesús le dijo, si tú supieres quién es el que te dice, dame de beber. Y ella le dijo, Señor, si tú no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo, ¿de dónde sacas agua viva? ¿Eres tú más que nuestro padre Jacob? Mire dos pensamientos. El pensamiento de alguien que tiene una mentalidad espiritual y el pensamiento de alguien que tiene una mentalidad natural. La mujer creyó que Jesús le estaba hablando del agua del pozo de Jacob, pero mire del que él estaba hablando Jesús. Jesús le contestó, el que bebe de esta agua vuelve a tener sed, ¿cierto? Pero mire lo que dice, pero el que beba del agua que yo le daré, nunca más tendrá sed. El agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un surtidor de agua o en un río de agua que salta hasta la vida eterna. ¡Wow! Miren de lo que está hablando Jesús. Y la mujer le dice, Señor, dame de esa agua y así no tendré más sed ni tendré que venir aquí a sacarla. Ella seguía pensando en una mente, ¿qué? Natural. Porque no conocía a Dios, como muchas personas hoy en día. Tienen a Dios en su boca, pero no conocen a Dios. No conocen el propósito de Dios para sus vidas. Y mire lo que dice. Y él le dice, para que pudiera entender, ve y llama a tu marido y vuelve. ¿Sabe qué le contestó la mujer? No, Señor, yo no tengo marido. Ahí le estaba echando los carros a Jesús. Y pastor, ¿usted cómo sabe eso? Ella me lo contó, mire lo que dice. Ella le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, tienes la razón, no tienes marido. ¿Por qué? Mire lo que le dice Jesús. Porque has tenido 5 maridos y el que ahora tiene no es tu marido. Wow. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Revelándole la condición de su corazón. ¿Cuál era yo sé que usted se ha entendido, cuál era la necesidad de esa mujer en su corazón? ¿Cuál cree? Dígame alguien algo. Ahí por las redes, ¿cuál era? Ser amada. Y ella pensaba que para ser amada lo iba a lograr teniendo un hombre a su lado. No importa cuál sea, cómo sea. Mujer, las que están aquí, las que están en redes, nunca un hombre podrá llenar la necesidad de tu corazón. Mujeres que viven engañadas con un hombre, que piensan que entregarse por un hombre, dejar a su familia por un hombre y dejarse embarazar de un hombre lo van a tener ahí, se equivocaron. Nunca eso amarra la vida de un hombre. Y la que queda con el problema es usted.
Y dice la Biblia que Jesús le revela la condición que había en el corazón de esta mujer. Porque Jesús vio que ella no le entendía el mensaje que él estaba transmitiendo. Como muchos no entienden el mensaje de Dios. Y por eso enfocan a Dios con la religión. Pero la religión no es el camino que nos lleva a Dios. El camino que nos lleva a Dios se llama Jesucristo. Y usted puede seguir leyendo esta historia. Cuando Jesús le revela esto, dice que la mujer le dijo: Señor, veo que tú eres profeta, porque nadie puede saber algo de mí que yo no se lo haya contado o alguien se lo haya dicho. Y ella nunca había visto a Jesús. Y Jesús nunca la había visto a ella físicamente, pero en el espíritu sí. Porque Jesús conocía la necesidad que había en el corazón de aquella mujer. Como yo te digo hoy algo en esta noche, a ti que está aquí en esta mañana y a los que están ahí en la red, Dios conoce cuál es tu necesidad hoy. Dios sabe lo que tu corazón necesitas. Dios conoce tu alma. Usted y yo podemos taparnos bien, enrollarnos en una cobija, meternos en el rincón más oscuro de cualquier parte, pero Dios conoce nuestro corazón. Dios sabe cómo está tu corazón hoy, lo que tú necesitas. Tal vez fuiste rechazado por tus padres desde niño. Tal vez fuiste rechazado, menospreciado. Tal vez has sido herido por ellos. O tal vez alguien en el que tú confiabas, en el que tú pusiste tu confianza, te traicionó. No importa. Jesús quiere venir a tu corazón a restaurarte y a sanarte, porque a eso vino el Señor. Él vino a sanar tu alma y tu corazón. Pero es tu decisión que hoy tú le permitas a Jesús entrar y sanar esas heridas, ser libre. Porque muchos con heridas en el corazón, esas heridas lo han llevado a cometer más pecado. ¿Sí sabían eso? Mujeres que su marido la traicionó y dijeron: pues ahora sí voy a hacer lo que él dijo que yo era, y le va a doler. No, la que le va a doler es a usted. Y en el error y en la decisión equivocada piensan que le van a hacer daño al hombre que les dañó el corazón buscándose otro, cuando no saben que ese otro también le va a venir a destrozar la vida. Y por eso el resultado de muchas personas de estas, mujer o hombre, terminan suicidándose, porque no encontraron la medicina para sanar el alma. Pero yo hoy te digo a ti que estás ahí conectado, y te digo a ti en esta mañana: la medicina para tu alma se llama Jesucristo. Y si tú le abres tu corazón a Él, Él va a venir a sanar tu dolor, va a venir a sanar tu pasado, va a venir a sanar tu pecado. El Señor no te revela hoy tu pecado para hacerte sentir mal. Jesús expone nuestro pecado, es para que nosotros nos demos cuenta que lo necesitamos a Él. Jesús hoy saca el dolor de tu corazón, es para que tú entiendas que Él te ama y que Él es el único que puede sanarnos. Yo quiero que en esta mañana terminemos este tiempo. Vamos a terminar y hacer el cierre aquí por la red. Quiero bendecir tu vida, usted que estuvo ahí conectado. Yo espero que esta palabra de parte de Dios te haya edificado. Entiendas que Dios te ama, que Él es el único que puede sanar tu corazón y que es el deseo de Dios sanarte. Ábrele tu corazón, hable con Dios. Si quiere, yo te guío en esta oración. Y usted que está aquí, incline su rostro en esta mañana. Inclina tu rostro. Preséntale tu necesidad a Dios. Usted sabe por qué vino. Usted sabe lo que necesita de Dios. Usted sabe las cosas que te han marcado, que te han herido, las cosas que has hecho. Mira, no te sientas culpable. Dios no te trajo aquí para sentirte culpable. Dios te trajo aquí para sanarte, para darte libertad, para darte vida. Permite que hoy el Señor Jesucristo, que está vivo, que está en medio de nosotros y está en esta mañana, te restaure. Por eso hoy solo permítele a Dios que Él hoy te llene tu corazón y dígale hoy: Señor Jesús, yo te necesito. Señor Jesús, yo hoy te abro mi corazón, te abro mi alma. Yo necesito ser libre de este dolor. Yo necesito ser libre de este pasado. Yo necesito ser libre de
de esta situación, cuéntale a Dios, cuéntale un momentico ahí. Ya nos vamos para la casa, ya vamos a cerrar aquí la transmisión, pero dígale al Señor en esta mañana lo que tú necesitas. Él está aquí en esta mañana para darte libertad. Él está aquí para sanar tu corazón. La Biblia dice que su sangre preciosa tiene poder para limpiarnos, para liberarnos. Y por eso hoy pedimos al Espíritu Santo, Padre, en esta mañana, que Él sea hoy derramándose en este lugar y trayendo libertad a tu corazón. Olvídate de todo lo demás. Deja que el Espíritu de Dios, yo sé que hay algunos que están ahí sintiendo la presencia de Dios en su corazón. Deja que Dios te sane. Deja que ábrele tu corazón. Dile: Señor, sáname. Señor, trae esa libertad que yo necesito hoy en mi alma. Trae esa sanidad. Espíritu Santo, oramos en esta hora en el nombre de Jesús, para que cada vida que está en las redes y que está aquí presente, Señor, hoy con tu Espíritu Santo tú traigas la sanidad, restauración y libertad que cada uno de ellos necesita. Hoy necesitamos, Señor, como aquella mujer samaritana. Muchos como aquella mujer samaritana, Señor, no te han conocido ni han entendido tu propósito en sus vidas. Por eso siguen caminando en la vida sin esperanza, sin rumbo, sin futuro, sin dirección, con heridas y con necesidades del alma que solamente tú puedes saciar. Y hoy te pedimos, Señor, hoy te pedimos que tú obres en el corazón de cada uno de ellos. Deja que hoy Dios te sane. Él sana hoy las heridas de tu corazón, de tu pasado. Entrégale tu corazón, ábrele tu corazón. Dile: yo te abro mi corazón, Señor Jesús. Ven a mi vida, ven a mi vida. Hoy te necesito, hoy te necesito, hoy te necesito, hoy te necesito. Exprésale a Dios hoy tu necesidad. Hoy necesito verdaderamente conocerte como aquella mujer samaritana, Señor. Él dijo: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Hoy algunos tal vez reconozcan a Jesús como su mayor necesidad, pero se sienten secos espiritualmente, se sienten vacíos. Pídele hoy al Señor que con su Espíritu Santo, que es lo que nos dio Cristo después de que Él fue levantado, fue su presencia, fue el Espíritu de Dios. No espere que yo ore por ti, ora tú y pídele a Dios que está en esta mañana, que Él es el único que puede sanar tu alma, sanar tu corazón, vendar las heridas de tu alma. Hoy debemos entender que la mayor necesidad de nosotros como seres humanos es Jesús en nosotros. Solo hay uno que puede llevar el vacío, el dolor, puede llenarlo, y ese se llama Jesús. Si alguien tiene sed, venga y beba, dice el Señor en esta mañana. Para los que no han reconocido a Jesús como el Señor de sus vidas, este es tu día. Ven a Él, porque el primer paso para recibir la vida plena de Dios es tener a Jesús en nuestro corazón. Señor, hoy te pedimos en el nombre de Jesús que tú con tu presencia traigas libertad, sanidad, restauración. Hoy el Espíritu de Dios está obrando ahí en tu corazón. El Espíritu de Dios hoy te está sanando, porque Jesús está presente.